Mientras Trump presiona para que se recorten los tipos de interés, ha señalado que el crecimiento de la oferta monetaria ha estado aumentando cada mes durante casi 7 u 8 meses consecutivos. Quiero hablar sobre el aumento de la oferta monetaria en el contexto del valor del dólar estadounidense. Sé que muchos de mis espectadores están muy interesados en este tema en particular. A principios de mayo, el dólar estadounidense ha experimentado una notable caída de valor frente a una cesta de las principales divisas. Más concretamente, ha habido una disminución de casi el 9% desde principios de enero, desde que Trump volvió a la presidencia. Según tengo entendido, este descenso se atribuye a factores como los cambios en las políticas arancelarias, la falta de coherencia, las incertidumbres económicas y, por supuesto, las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales de Estados Unidos, dado el aumento del gasto deficitario y la deuda nacional completamente fuera de control. Así que si la Reserva Federal adopta una política de tipos de interés más bajos, ¿no reduciría aún más el valor del dólar estadounidense en el futuro? Sí, lo haría. Una política de tipos de interés más bajos tiende a devaluar el dólar, y eso es importante para el comercio internacional de varias maneras y para el valor internacional del dólar. Creo que una cosa a tener en cuenta es que Trump está obsesionado con las exportaciones, ¿verdad? Tiene esta idea de que quiere menos importaciones y más exportaciones. Bueno, una forma sencilla de aumentar las exportaciones es abaratar el dólar. Se hablaba de una nueva Reserva Federal, o supongo que de una nueva política de Trump, de un dólar más barato. Incluso hubo cierta especulación de que iba a reunirse con un grupo de líderes mundiales en Mar-a-Lago, y que todos iban a acordar abaratar el dólar, y que lo iban a llamar los Acuerdos de Mar-a-Lago. Y esto pretendía reflejar los acuerdos del Plaza de mediados de los años 80, donde se buscaba explícitamente abaratar el dólar para fomentar más exportaciones estadounidenses y reducir las importaciones extranjeras. La razón de esto es que, si eres extranjero y el dólar está muy caro, es más difícil comprar dólares para poder adquirir más productos estadounidenses. Así que, si abaratas el dólar, más gente puede hacerse con dólares y comprar más productos americanos. Y a pesar de Paul Volcker, ¿verdad?, que subió los tipos de interés por encima del 20% de forma famosa, esto ayudó a romper el ciclo inflacionario que se estaba produciendo a principios de los años 80. Y así, desde entonces, Volcker ha adquirido la reputación de ser un defensor del dinero fuerte. Pero Volcker estaba muy a favor del Acuerdo Plaza. Bajo el mandato de Reagan, fue una prueba más de la connivencia entre la Casa Blanca y el Banco Central, a pesar de todos esos mitos sobre la independencia de la Reserva Federal. La Fed y la Casa Blanca trabajaron juntas para abaratar el dólar bajo los Acuerdos Plaza. Así que la pregunta era, ¿podemos impulsar más exportaciones abaratando el dólar con estos acuerdos de Mar-a-Lago? Es posible que la administración esté muy interesada en eso, una política de dólar barato simplemente para impulsar más exportaciones, de modo que los extranjeros puedan hacerse con más dólares y comprar más productos estadounidenses. Así que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y también puede que quiera dólares más baratos. Bueno, no lo diría como querer dólares más baratos, sino más bien querer una política de tipos de interés bajos, no para estimular la economía, sino para mantener la deuda estadounidense barata. Y eso fue algo que ocurrió en los años 80, ¿verdad? Estados Unidos había emitido enormes cantidades de nueva deuda durante el aumento del gasto militar bajo Reagan a mediados de los 80, y de repente se dieron cuenta de que, simplemente no podían seguir pagando esos tipos de interés sobre la deuda federal. Así que entonces hubo un esfuerzo por bajar los tipos de interés, lo que también conlleva un dólar más barato. Y eso puede estar ocurriendo ahora también. A medida que Estados Unidos se acerca rápidamente a los 37-38 billones de dólares de deuda nacional,
¿cómo puedes seguir pagando ese tipo de intereses? Y una forma de ayudar a gestionar eso es abaratar el dólar. Y desde luego, no hay motivo para creer que el dólar se esté encareciendo, como señalas, ¿verdad? La oferta de dólares, la masa monetaria, sigue aumentando. Y esto se refleja en lo que hemos comentado, ¿verdad? No están deshaciéndose de su cartera, lo que tendría un efecto deflacionario, así que no lo están haciendo. Mantienen los tipos de interés estables y la banca comercial sigue añadiendo más liquidez a la economía a través de sus propias políticas. Así que estamos viendo que se crean más dólares y la cantidad de dólares estadounidenses, que creo que actualmente ronda los 19 billones en términos de masa monetaria real, sigue creciendo. Ha estado subiendo en los últimos meses. Bajó desde esos niveles extremadamente altos que alcanzó durante 2022, 2023 y también 2021, creo. Podría bajar un poco más desde ahí, pero sigue estando muy por encima de la tendencia. Para volver a la tendencia previa al COVID, habría que reducir al menos otros 5 billones de dólares del total de la oferta monetaria. Así que seguimos por encima de la tendencia en cuanto a la oferta monetaria total. Seguimos viendo a un gobierno motivado hacia un dólar más barato por dos razones: más exportaciones y también una deuda federal más barata. Así que hay todo tipo de factores diferentes que debemos tener en cuenta. Así que no deberíamos sorprendernos si vemos que la política apunta a un dólar más barato, aunque eso haga que el dólar pierda valor internacionalmente. Probablemente saben que aún les queda mucho camino por recorrer para destruir el dólar, si consideramos lo que están haciendo otros bancos centrales. China está abaratando el yuan. El Banco Central Europeo no se está haciendo ningún favor, ya está bajando su tipo de interés. Curiosamente, o incluso de forma hilarante, Trump, una de las veces que criticó a Powell por actuar demasiado tarde y hacer demasiado poco en cuanto a la bajada de los tipos de interés, dijo que Powell debería parecerse más al Banco Central Europeo, lo cual es una idea terrible. Pero esa fue la sugerencia de Trump: ser más como Europa, lo cual realmente no es un consejo que debas darle a ningún banquero central en este momento. Pero eso fue algo que dijo, y mientras sepamos que el Banco Central de Europa sigue devaluando su propia moneda, China está haciendo lo mismo, y nadie más realmente está optando por el dinero fuerte. Los estadounidenses probablemente pueden permitirse abaratar un poco su dólar por esos otros motivos que acabamos de mencionar. Así que sí, probablemente esa sea una política. Solo quieren asegurarse de no hacer nada que sea realmente fatal para el dólar. Pero creo que eso no es algo que vaya a suceder pronto si lo comparamos con otras monedas. Los aranceles podrían estar relacionados también con el impulso de una política de tipos de interés bajos. ¿Cuándo crees que empezarán a notarse los efectos de los aranceles? ¿Y crees que veremos un renovado impulso hacia una política monetaria más flexible a medida que los precios empiecen a subir como consecuencia de los aranceles y quizá incluso de una menor oferta de esos productos, dado que ya estamos viendo que los envíos están disminuyendo y que el número de barcos que llegan a Estados Unidos es mucho, mucho menor? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es probable que veamos un aumento de precios si los aranceles se mantienen como están. Parte del problema es que la política es totalmente caótica. No sé cuáles serán los aranceles la próxima semana en comparación con la semana pasada, porque la política está cambiando constantemente. Esto, por cierto, es uno de los problemas de dar a una sola persona el control total sobre la política fiscal, en lugar de tener que pasar por algún tipo de proceso legal real en el Congreso. Simplemente vamos a dejar que una persona decida según su antojo cuál es la política arancelaria, lo que genera muchísima incertidumbre. Se puede entender cómo la Reserva Federal probablemente no miente cuando dice, sí, tenemos mucha incertidumbre y no estamos seguros. Y ese es un factor.
Pero como sabes, incluso si la demanda se mantiene igual y la oferta disminuye porque recibimos menos envíos de las cosas que queremos, de las cosas que necesitamos, eso va a provocar una subida de precios, porque habrá la misma cantidad de dinero persiguiendo una menor cantidad de bienes disponibles. Así que sí, entonces verás que los precios suben y que el coste de la vida aumenta en ese caso. Y entonces podrías ver, bueno, seguro que verás a Trump entonces, si ves que la economía se ralentiza de esa manera y el coste de la vida sube. Trump, porque no parece entender la política monetaria, o quizá no le importa, no lo sé, empezará a pedir estímulos y querrá tipos de interés más bajos. Querrá algún tipo de estímulo, al menos para crear la impresión de que la economía se está calentando y que las cosas están mejorando, pero eso solo empeoraría la situación. Porque si los precios están subiendo, entonces aplicar una política de tipos de interés bajos e inflación monetaria solo haría que los precios subieran aún más. Y en ese caso podrías entrar en una espiral descendente realmente desafortunada. Pero todo el pensamiento a corto plazo sería simplemente, estimulemos la economía con tipos de interés más bajos y eso resolverá el problema. En realidad, por supuesto, la verdadera solución al problema simplemente en la vida de las personas. Si realmente quieres aranceles, entonces simplemente elige una tasa arancelaria del 10% para todos los productos que entren en el país, porque siguen hablando de que quieren ingresos provenientes de los aranceles. Bien, perfecto. Simplemente elige una tasa fija, aplícala a todo, en todas partes. Así todo el mundo lo sabrá. La economía podría entonces adaptarse a eso. Eso seguiría reduciendo la cantidad de bienes y servicios que la gente podría importar, porque los precios serían más altos. Pero un 10% es mucho mejor que un 80% o un 145%, como esos aranceles absurdos que él está imponiendo a los productos chinos y demás. Tariffs that he's putting on Chinese goods and stuff. Porque a los que defendemos el libre comercio, se nos acusa de pensar que los aranceles son el peor tipo de impuesto. Los aranceles no son necesariamente peores que el impuesto sobre la renta. De hecho, el impuesto sobre la renta es malo por razones políticas, porque viola los derechos de propiedad y la privacidad de todos. No siento ningún aprecio por el impuesto sobre la renta. Pero si vas a tener un impuesto, y eso es todo lo que es un arancel, un impuesto, necesitas algo a lo que la economía pueda realmente responder, adaptarse y empezar a planificar en torno a ello, y no convertirlo en esos impuestos totalmente prohibitivos cuyo único objetivo es aumentar los precios. El objetivo de un arancel proteccionista no debe confundirse con el de un arancel recaudatorio. Un arancel recaudatorio es cuando quieres que la gente importe productos para así recaudar más ingresos. Un arancel proteccionista, el objetivo principal es aumentar los precios hasta el punto de que la gente deje de comprar importaciones, momento en el cual ya no estás recaudando ingresos a través de los aranceles porque la gente no compra importaciones. El objetivo es subir los precios. No deberíamos sorprendernos en absoluto si el coste de la vida y los precios aumentan si el compromiso real es con los aranceles proteccionistas. Eso probablemente empeorará la economía y generará demandas de tipos de interés más bajos. No hay una buena solución real para esto. La solución debería ser la desregulación. Debería ser más fácil abrir negocios en Estados Unidos. Right? It should make it easier to open businesses in America. They need to, the irony also. La ironía que también debe mencionarse es que es la política monetaria la que ha impulsado muchas de estas compras constantes de bienes extranjeros y ha creado estos enormes déficits comerciales. Si existiera una economía de mercado realmente libre, donde la gente solo pudiera gastar en proporción a la riqueza que genera, entonces habría un flujo mucho más equilibrado en términos de exportaciones e importaciones. Porque para poder permitirse las importaciones, tendrían que producir una cierta cantidad de bienes y servicios, tendrían que tener ahorros, tendrían que invertir en capital, y solo entonces una parte de eso quedaría disponible para comprar cosas, ya sean importaciones chinas o lo que sea.
whether it's Chinese imports or whatever. But as the central bank Pero como se ha asegurado el Banco Central, el gobierno de Estados Unidos está enviando más dinero cada año del que la gente está produciendo. Y eso está generando una inflación que permite a las personas consumir cada vez más, a niveles superiores a lo que realmente están produciendo. Así que los estadounidenses simplemente compran más y más cosas, mientras no producen tanto como podría usarse para exportar o para generar riqueza en Estados Unidos. Por lo tanto, en realidad se podría culpar en gran medida a la política monetaria de estos grandes déficits comerciales. Pero nadie habla de ello. Y espero que lo único que hagan sea decir, oye, queremos más estímulo monetario para sacarnos de este agujero provocado por los aranceles, cuando la realidad es que el estímulo monetario está impulsando en gran parte ese exceso de importaciones. a large part of that excess of imports.